La religión ha sido dañina para la humanidad, una respuesta a los argumentos del nuevo ateísmo. Un ensayo de Judith M. Ayala Choque, Universidad Adventista de Bolivia. Raúl Esperante Edu, Geociencia Research Institute, Estados Unidos. La religión ha sido dañina para la humanidad, una respuesta a los argumentos del nuevo ateísmo. Resumen. La reciente corriente ideológica del nuevo ateísmo ha presentado 5 razones para afirmar que la religión es mala para la humanidad. A. Es perjudicial para el pensamiento crítico. B. Es enemiga del arte. C. Destruye la libertad de las personas. D. Impide que las personas disfruten de la vida. Y E. Es la causa de mucha violencia. La evidencia histórica muestra de manera inequívoca que estas presuposiciones son falsas. En concreto, la religión cristiana no ha impedido la producción científica y el pensamiento crítico, sino que los ha motivado. La religión ha inspirado a escritores, pintores, músicos, arquitectos y otros artistas. La religión, en especial el cristianismo, ha impulsado los derechos humanos, la libertad de conciencia y el respeto hacia las minorías. La religión aporta satisfacción, felicidad, longevidad y otros beneficios a las personas practicantes. La causa de la inmensa mayoría de guerras no ha sido la religión, sino motivaciones políticas, territoriales y económicas. A la vista de los datos históricos, la afirmación de los nuevos ateos de que la religión, en especial el cristianismo, es perjudicial para la humanidad, no se sostiene. Introducción. La idea de la existencia de Dios, un ser superior, un Dios o dioses, está en el centro de las religiones actuales y en lo que conocemos de la mayoría de las religiones del pasado. Esta idea, y por extensión la creencia religiosa, es frecuentemente tema de conversación académica con un alto potencial de tensión entre cosmovisiones. En el marco de los países cristianizados, a menudo esta tensión se agudiza por la adopción de una de dos posturas extremas. El cientificismo es la idea de que la ciencia puede explicar el universo sin necesidad de apelar a seres sobrenaturales y que el conocimiento real solo puede obtenerse por medio de empíricos, utilizando los métodos de la ciencia. El fideísmo es la idea de que la fe religiosa es suficiente para explicar la existencia del mundo. El cientificismo ha llevado a algunos a afirmar que para ser un verdadero científico, una persona tiene que abandonar la creencia en Dios, porque la religión es anticientífica e irracional. Se apoya firmemente en la convicción de que las explicaciones científicas
aparentemente contradicen algunas significativas afirmaciones religiosas. Esta supuesta tensión ha llevado a algunos a concluir que la religión es dañina para la humanidad. La idea del conflicto entre ciencia y religión no es nueva, sino que tuvo su origen en el siglo XIX con las publicaciones de Andrew Dickson White, rector y fundador de la Universidad de Cornell, y John William Draper, profesor de química de la Universidad de Nueva York, quienes presentaron la idea de la desavenencia intelectual entre la religión y la ciencia. Promovieron la oposición y el distanciamiento entre ambas y manifestaron de manera abierta que la relación entre ellas se caracterizaba como una guerra. En 1969, White, en uno de sus discursos en la Cooper Union de la ciudad de Nueva York, indicó que la religión tiende a obstaculizar el desarrollo de la ciencia y citó la persecución de determinados científicos y pensadores tales como Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Andreas Berzelius y otros. Él mismo se incluyó en este grupo de mártires. Más tarde, en 1876, White publicó History of the Warfare of Science with Theology and Christendom, con una segunda versión en 1896, en la cual afirmó que la Biblia describe aseveraciones improbables del mundo. De esta manera, White inició un movimiento antagónico entre la religión y la ciencia y promovió la idea de que la religión producía un inmenso daño al avance de la ciencia. Con una intención crítica ante la actitud de la Iglesia Católica Romana hacia la enseñanza de las ciencias, John William Draper publicó en 1874 un libro titulado History of the Conflict Between Religions and Science, en donde criticaba el anti-intelectualismo de la tradición católica y afirmaba que en el islamismo y el protestantismo existía poco conflicto con la ciencia. En las últimas décadas, los estudios de historia de la ciencia han mostrado que la Iglesia Católica no tuvo una actitud antiintelectual o anticientífica, pero esta revisión de los conceptos no ha llegado todavía al conocimiento general. Como resultado de estas publicaciones, a lo largo de las subsiguientes décadas, fue creciendo un sentimiento de oposición entre la religión y la ciencia, el cual ha llevado recientemente a algunos pensadores a afirmar una enemistad entre ambas con perjuicio para la humanidad. En la historia reciente de esta controversia ha habido 4 personajes muy relevantes: Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins y Daniel Dennett, considerados como fundadores del movimiento contemporáneo del nuevo ateísmo, quienes han vinculado de manera vehemente la religión con varios males o problemas en el mundo, alentando a las personas a dejar de aceptar o practicar cualquier tipo de religión. Esta idea aparece en libros antirreligión
ampliamente distribuidos como Dios es bueno, alegato contra la religión, de Christopher Hitchens. El fin de la fe, la religión, el terror y el futuro de la razón, de Sam Harris. El espejismo de Dios, de Richard Dawkins. Breaking the Spell, Religious as Natural Phenomenon. El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, y Breaking the Spell, Religion as Natural Phenomenon, de Daniel C. Dennett. Como resultado, en la actualidad muchas personas piensan que la religión induce sufrimiento injusto en la sociedad y como consecuencia cuestionan la existencia de Dios y la validez de la religión. Por ejemplo, Christopher Hitchens, en el primer capítulo de su libro Dios es bueno, alegato contra la religión, hace un recorrido geográfico por los conflictos de la última parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI, incluyendo Irak, Líbano, la antigua Yugoslavia, los atentados en Estados Unidos en septiembre 2001 y otros conflictos supuestamente relacionados con la religión para argumentar que la religión mata. En el cuarto capítulo, Hitchens afirma que la religión es violenta, irracional, intolerante, aliada del racismo y el tribalismo, invierte en la ignorancia, es hostil hacia el libre pensamiento, despectiva hacia las mujeres y coercitiva hacia los niños. Sam Harris afirma en distintos lugares de su libro que la religión es negativa, utilizando frases como la fe perpetúa la inhumanidad del hombre respecto al hombre. La intolerancia es intrínseca al credo religioso y hasta los credos más moderados suponen una amenaza para nuestra supervivencia. Harris aboga por la eliminación de la religión y el dominio de la razón y la ciencia. En el espejismo de Dios, Richard Dawkins afirma que casi con toda seguridad Dios no existe y que la creencia en un Dios personal es un engaño. Para Dawkins, la creencia en una religión es señal de insensatez o demencia. Daniel Dennett considera la creencia en un Dios como algo totalmente irracional, algo que tiene un origen naturalista que se puede investigar y demostrar que es falsa y desechable. Estos cuatro autores han sido los principales personajes en el surgimiento del nuevo ateísmo. En sus libros argumentan que la religión y la guerra santa suponen la mayor amenaza para la civilización humana y por tanto la religión no debería tolerarse en las sociedades occidentales. Los cuatro libros son el resultado de una reacción a los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. La lectura de los libros muestra una gran ignorancia por parte de los autores acerca del fenómeno religioso, la historia de la religión y la ciencia y la psicología humana. Ninguno de ellos ofrece un análisis serio de los actos terroristas contemporáneos, la motivación
el significado y cómo prevenirlos en el futuro. Los argumentos que presentan no aportan nada nuevo en el millennial debate sobre la existencia de Dios. Fundamentalmente, los nuevos ateos dan 5 razones principales para afirmar que la religión es mala para la humanidad. La religión impide que las personas se involucren en el pensamiento crítico y evita que vean los hechos y distingan qué es verdad y qué es superstición. 2. Por medio de la censura de los libros y diversas expresiones artísticas, la religión se ha convertido en enemiga de las artes. La religión motiva a las personas a confiar en un ser invisible en lugar de en sus propios esfuerzos. Esto limita su libertad y esclaviza a la humanidad. La creencia en la otra vida impide a las personas disfrutar realmente de esta vida y crecer en satisfacción personal. La religión fomenta la violencia y las guerras y los conflictos entre personas. Estos puntos resumen lo que creen los nuevos ateos. En este ensayo evaluaremos la validez de cada punto a través del examen de las preguntas fundamentales. ¿La religión es perjudicial para el pensamiento crítico? ¿La religión es una enemiga del arte? ¿La religión destruye la libertad? ¿La religión impide que las personas disfruten de la vida aquí en la tierra? ¿La religión es causa de las guerras y de la violencia? ¿Se puede considerar la religión como experiencia positiva? Somos conscientes de que se han publicado varios ensayos que analizan algunos de estos argumentos del nuevo ateísmo. Nosotros damos aquí nuestra visión partiendo de nuestra experiencia al responder preguntas e interaccionar con cientos de estudiantes y profesores en nuestras conferencias académicas. Partimos también de nuestras propias investigaciones científicas en ciencias de la tierra y educación, habiéndonos planteado en nuestras propias disciplinas académicas la cuestión de la existencia de Dios. Creemos además que hay varios elementos de análisis que no se han incluido en otros ensayos sobre el tema. Por ejemplo, nos preguntamos cómo los nuevos ateos pueden medir los parámetros que usan para juzgar la maldad de la religión en sus diversas interacciones sociales y personales. La religión es perjudicial para el pensamiento crítico. Sam Harris, el famoso ateo del siglo XXI, afirma que las creencias religiosas son inmunes a la persuasión y que la disposición a creer ideas religiosas que no son racionales ni basadas en evidencias han producido una situación peligrosa en el mundo. Esta afirmación tiene mucho que ver con la cosmovisión del evidencialismo, la creencia de que lo que realmente cuenta como verdadero conocimiento es lo que se deriva de la observación directa, objetiva, a través de los sentidos. En la práctica científica, el evidencialismo
se manifiesta en forma de cientificismo. Este es un extremo al que la mayoría de los filósofos y muchos científicos se oponen, pero que los nuevos ateos afirman directa o indirectamente porque rechazan los argumentos basados en la fe. Nuestra primera reacción es preguntarnos cómo mide Harris la inmunidad de las creencias religiosas hacia la persuasión, cómo mide la irracionalidad que produce la religión en los creyentes y si existe alguna manera de medir esos parámetros. En contraste con la afirmación de Harris de que la religión promueve irracionalidad, la historia de la ciencia nos muestra que muchos de los grandes científicos de todos los tiempos han sido devotos cristianos. De hecho, la mayoría de las disciplinas de la ciencia moderna se desarrollaron a partir del siglo XVI en sociedades cristianas de Europa Occidental y América del Norte. Las grandes investigaciones y descubrimientos en la astronomía, la física, la química, la ingeniería, la arquitectura y otros campos del conocimiento fueron hechos por científicos creyentes que hacían uso del pensamiento crítico. Galileo Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Robert Boyle, Antoine Lavoisier, Max Planck y numerosas otras figuras grandes y pequeñas creían en Dios, y muchos de ellos creían en Dios como creador. Siguiendo la afirmación de Harris, la ciencia de estos destacados científicos del pasado habría de ser considerada como peligrosa porque fue llevada a cabo por personas religiosas creyentes en Dios. No solo los científicos del siglo pasado, sino también muchos del mundo contemporáneo creen en Dios y ejercen sus profesiones dentro de una cosmovisión religiosa. Por ello, la pregunta que surge es ¿por qué, si la religión limita o impide el pensamiento crítico y racional, tantos científicos trabajaron y trabajan dentro de una cosmovisión religiosa? Una de las razones es filosófica y se basa en el fundamento intelectual de la religión cristiana. La doctrina cristiana se basa en la existencia de un Dios racional que es la fuente de verdad racional. Tal Dios creó el mundo con diseño y propósito, lo cual apunta a leyes y principios racionales que son uniformes, estables y permanentes, lo que hace posible una investigación significativa. Las cosas en la vida tienen sentido y es deber del cristiano conocerlas y explicar sus fundamentos. Al final de todo eso se basa en la creencia de que las convicciones, las cosas en la vida tienen sentido y es deber del cristiano conocerlas y explicar sus fundamentos. Al final, todo eso se basa en la creencia de que el mundo es racional y que los seres humanos son capaces de pensar críticamente y ello no depende de las convicciones religiosas. El pensamiento religioso de una persona no le impide estudiar el flujo de la savia
por los vasos conductores de un árbol, la velocidad del aleteo de un colibrí o la mineralización de los huesos fosilados de dinosaurios, de la misma manera que puede tomar decisiones racionales acerca de la educación de sus hijos o del lugar donde va a pasar sus vacaciones con ellos. ¿Por qué la religión ha de ser un obstáculo para el pensamiento racional en la ciencia y no en la economía, los deportes o la cocina? En realidad lo es. Y siguiendo el argumento de la peligrosidad de Harris, habríamos de descartar todo el pensamiento racional de las personas religiosas y no solo sus propuestas científicas. Al mismo tiempo, habría que preguntarle a Harris qué es peligrosidad, cómo se mide, qué criterios se usan para medirla y qué la mide. ¿Por qué habrían de ser los nuevos ateos los que crean sus propios criterios de peligrosidad? ¿Están todos los nuevos ateos de acuerdo en qué significa peligrosidad? Podemos ver que la propuesta de Harris lleva a una situación práctica absurda e irresoluble. El pensamiento crítico no solo es una parte integral de la cosmovisión cristiana, sino también del razonamiento lógico y la difusión del pensamiento. Aunque existían algunas formas de educación en el mundo pagano, los antiguos romanos y griegos ricos tenían pedagogos que enseñaban a leer a sus hijos el arte de la oratoria, las matemáticas y otros conocimientos. Fue en el cristianismo donde se inició una educación institucionalizada. Fueron los cristianos, no los romanos, vándalos, visigodos, hunos u otras tribus bárbaras, los que fundaron escuelas y universidades en Europa durante la Alta Edad Media. Las primeras universidades y bibliotecas que se formaron en Europa, América del Norte y América del Sur comenzaron en monasterios, iglesias o directamente a través de laicos interesados en la formación de ministros de la fe con una sólida preparación intelectual. De hecho, en ningún lugar del mundo había universidades u otros centros de enseñanza superior organizada hasta que los cristianos abrieron estos centros en el occidente. Este surgimiento de universidades ocurrió tanto en la Iglesia católica como en la fe protestante. Los reformadores protestantes querían que todos tuvieran acceso a la Biblia y por eso introdujeron la idea de la educación obligatoria para niños y niñas. Tradujeron la Biblia a varios idiomas e hicieron grandes esfuerzos para distribuirla. El mito prevaleciente durante largo tiempo de que el cristianismo fue durante la Edad Media un obstáculo para el surgimiento y el crecimiento de la ciencia ha sido finalmente desbancado por los historiadores y filósofos de la ciencia. En las 3 últimas décadas se han publicado numerosos estudios en los que se sustenta que el cristianismo de la Edad Media no solo no fue un impedimento para el avance de la ciencia, sino que la ciencia moderna precisamente tuvo su origen
e impulso en el seno del pensamiento y las instituciones cristianas. James Hannam refuta esta falsa concepción que implica al cristianismo con el mito del oscurantismo científico, literario e intelectual. El continuo choque del creacionismo con la evolución oculta el hecho de que el cristianismo en realidad ha desempeñado un papel mucho más positivo en la historia de la ciencia de lo que comúnmente se cree. De hecho, muchos de los supuestos ejemplos de religión que frenan el progreso científico resultan ser falsos. Por ejemplo, la Iglesia nunca ha enseñado que la Tierra es plana, y de todos modos, en la Edad Media nadie pensaba eso. Otros falsos mitos son las afirmaciones de que los papas prohibieron la disección humana o de que algunos científicos fueron quemados en la hoguera por sus ideas científicas. El reciente trabajo de revisión histórica de Sanjeev Kumar Ghosh sobre las disecciones de cadáveres humanos muestra que durante la Baja Edad Media no se llevaban a cabo disecciones, aunque las razones no están bien establecidas. Una de las razones pudo ser que tal práctica no era aceptada dentro de la ética cristiana. Es a partir del siglo XII que la Iglesia cristiana comenzó a permitir la disección, aunque se emitieron ciertos edictos para resguardar prácticas específicas. Particularmente, era preocupante que los clérigos no participaran de tales prácticas. El emperador romano Federico II favoreció el progreso de la ciencia con un decreto que ordenaba que se debía diseccionar al menos un cadáver cada 5 años para estudios anatómicos, con asistencia obligatoria para aquellos que practicaran la medicina o la cirugía. A partir de esta época se llevaron a cabo disecciones humanas en el primer lugar en las universidades italianas, inicialmente Bolonia y más tarde Padua, Florencia y otras. Luego en Francia, a continuación en Gran Bretaña y después se extendió al resto del mundo. Fundamentalmente sin oposición de la Iglesia cristiana. Sin embargo, a pesar del descrédito, todas estas historias todavía se publican con regularidad como ejemplos de intransigencia clerical frente al progreso científico. El astrónomo y filósofo Giordano Bruno ha pasado a la historia de los libros de texto como un mártir de la ciencia a manos de la Inquisición del siglo XVII. Este mito todavía está presente en aproximadamente 1/3 de los libros de astronomía en inglés. De nuevo, los estudios recientes muestran que tal interpretación necesita ser matizada. El filósofo de la ciencia norteamericano Thomas Kuhn afirmó: Bruno, el filósofo y místico, no fue ejecutado por el copernicalismo, sino por una serie de herejías que se centraban en su visión de la Trinidad, herejías por las que
Otros católicos habían sido ejecutados anteriormente. Él no es, como a menudo se ha llamado, un mártir de la ciencia. En el excelente trabajo de revisión escrito Unbelievable Myths About the History and Future of Science and Religion, Michael Newton Keas afirma que la imagen de que Bruno fue un científico mártir es un mito. Quizás el caso más famoso haya sido Galileo. Es cierto que Galileo fue llevado a juicio por afirmar que es un hecho que la Tierra gira alrededor del Sol, en lugar de solo una hipótesis como exigía la Iglesia Católica. Pero el juicio tuvo mucho más elementos que la simple idea de que Galileo se oponía a la idea de que la Tierra es el centro del universo. Los historiadores han descubierto que el proceso estuvo altamente cargado de conservadurismo científico y de egoísmo papal, contrariamente a la idea de que el cristianismo fue un obstáculo para el desarrollo de la ciencia. Los historiadores ahora resaltan todo el apoyo que la Iglesia ha dado a la investigación científica a lo largo de los siglos. Según Hannah, ese apoyo tomó varias formas. Uno fue simplemente financiero. Hasta la Revolución Francesa, la Iglesia Católica fue la principal patrocinadora de la investigación científica. Por ejemplo, a partir de la Edad Media, la Iglesia pagó a sacerdotes, monjes, frailes, para que estudiaran en las universidades. La Iglesia incluso instó en que la ciencia y las matemáticas debían ser una parte obligatoria del programa de estudios. Como resultado, en el siglo XVII, la orden de los jesuitas se convirtió en la organización científica líder en Europa. Publicó numerosos artículos y difundió nuevos descubrimientos en todo el mundo, con especial énfasis en los nuevos territorios de Latinoamérica. En Europa se diseñaron varias catedrales, por ejemplo, Bolonia, París, Florencia, para funcionar además como observatorios astronómicos y permitir una determinación cada vez más precisa del calendario. Y no olvidemos que la genética moderna fue fundada por Gregory Mendel, un abad que cultivaba guisantes en su jardín monástico de lo que ahora es la República Checa. Otro mito extendido en la Edad Media fue el largo periodo de tiempo de estancamiento científico y poco progreso en el conocimiento. Ahora sabemos que la Edad Media, en especial la Alta Edad Media, fue una época de innovación y progreso, con invenciones como el reloj mecánico, las lentes de leer, la impresión o los descubrimientos como el movimiento de aceleración, la rotación de la Tierra y la inercia, más tarde incorporadas en las obras de Copérnico y Galileo. Incluso hubo significativos avances científicos en la época más oscura de la Alta Edad Media, 500 a.C. a 1000 a.C., posterior
a la depresión que siguió a la caída de Roma. La productividad agrícola se disparó con el uso del arnés para caballos y los arados pesados que permitieron el trabajo en los duros suelos arcillosos de Europa central y septentrional. La rotación de los cultivos y la invención de los molinos de agua, entre otros avances que llevaron a un rápido aumento de la población en Europa. Paradójicamente, solo fue más tarde, durante el período de la Ilustración, que se estableció la idea de que el cristianismo había sido un serio obstáculo para el desarrollo de la ciencia. Un factor importante en este mito fue la oposición de Voltaire y sus colegas a la Iglesia Católica por la estrecha asociación de esta con la monarquía absoluta de Francia. En aquella coyuntura social, la acusación a los clérigos de frenar el desarrollo científico resultó una manera segura de marcar el estilo político y adquirir una cierta popularidad entre los círculos académicos. Más tarde, en el siglo XIX, Thomas Huxley, acérrimo defensor de Darwin, retomó este argumento con su lucha por liberar a la ciencia inglesa de cualquier tipo de influencia clerical. La mala imagen que adoptó el creacionismo durante el siglo XX y los mencionados libros de los norteamericanos Andrew Dickson White y John William Draper hicieron el resto del trabajo de persuadir al público de que el cristianismo y la ciencia están condenados al antagonismo perpetuo. El Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un buen ejemplo que ilustra que la religión no se opone al desarrollo del conocimiento y el uso de la razón. Ya en la época en que vivieron Samuel, Elí, Saúl y David, existían escuelas de formación, escuelas de profetas en las que se utilizaba la ley de Moisés y otros escritos hebreos para la formación de niños. El objetivo de esta escuela era proporcionar un suministro regular de mensajeros por medio de los cuales Dios se dirige a su pueblo. La función que ejercían estas escuelas de profetas era formativa, y no es la exageración afirmar que dicha formación requería el uso del pensamiento crítico. Es solo un esfuerzo de crear escuelas de profetas. Es un poderoso argumento para afirmar que la religión promueve el desarrollo intelectual. Más tarde, en los tiempos del Nuevo Testamento, existían las escuelas de los judíos, llamadas escuelas de rabinos. Un rabino era análogo a un maestro destacado por su excelencia, por su amplio conocimiento y capacidad de discernimiento. La educación era un componente importante y, por lo tanto, si un niño tenía la ocasión de ingresar en la escuela de los rabinos, su rutina de estudios constituía en oración, lectura de la Torá, la ley, memorización, diálogo e interpretación, todo combinado con el trabajo manual.
uno de los objetivos de las escuelas rabínicas era la preservación de las tradiciones orales y del conocimiento de la historia del pueblo israelita, así como de las leyes. No olvidemos que estas leyes consistían en estatutos legales que regulaban las relaciones entre las personas, el trato de la tierra y los animales, la relación con los pueblos vecinos, etc. Los escribas, una élite de intelectuales judíos que se dedicaban a copiar los manuscritos, mantenían colecciones de miles de ejemplares de los escritos religiosos. Su religión no les impedía el desarrollo intelectual ni la conservación de los documentos históricos. Los cristianos siguieron esta tradición de preservar y estudiar los manuscritos antiguos para ofrecerlos a las generaciones futuras. Debido a eso, fue en el cristianismo donde resurgieron las filosofías y teologías griegas por medio de la copia y la distribución de los manuscritos de los filósofos de la antigüedad, a pesar de que la mayoría de aquellas ideas filosóficas eran muy diferentes e incluso opuestas a la doctrina cristiana. Esto no habría ocurrido si los cristianos se hubieran opuesto al pensamiento crítico. Por el contrario, habrían quemado o destruido esos manuscritos antiguos, al menos con la excusa de que los escritos griegos y romanos podrían confundir a la doctrina cristiana, como en realidad ocurrió. Así también durante el siglo XVI, en el período del descubrimiento del Nuevo Mundo, se utilizó la Biblia como libro de evangelización y educación. A ese respecto, el teólogo Juan Luis de León Azcárate indica: la Sagrada Escritura fue uno de los instrumentos principales, sino el principal, con el que los cronistas y misioneros del siglo XVI intentaron comprender la realidad compleja del nuevo mundo recién descubierto. Fue la palabra de Dios que los misioneros quisieron transmitir e implantar entre los indios. No hay duda de que en el desarrollo de la ciencia se usó la Biblia como un instrumento de comprensión y análisis, que los grandes hombres intelectuales usaron la Biblia para orientar sus acciones y realizar una reflexión crítica que orientara su liderazgo. Azcárate añade que la Biblia en ocasiones fue también la fuente de inspiración de políticos y religiosos que intentaban desde ella dar respuesta a los grandes conflictos provocados por el desencuentro entre culturas y religiones. No tenemos espacio para argumentar el enorme impacto que tuvo desde sus inicios el cristianismo en la educación de los diversos pueblos donde fue entrando la religión. En los últimos años han salido a la luz excelentes estudios de este tema que muestran cómo los cristianos durante 2000 años han cumplido el mandato de Jesús y de los apóstoles: y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Los discípulos de Jesús se tomaron esta orden muy en serio, pues ya en Pentecostés Lucas relata que ellos,
no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús el Mesías. De manera similar, Pablo menciona que los cristianos están activamente enseñando en Éfeso, Corinto, Roma, Tesalónica y otros lugares. En sus epístolas, el apóstol insiste en que los cristianos deben fundamentar su fe en el conocimiento. Por ejemplo, Filipenses 1, Colosenses 1. Ya en el segundo siglo de la era cristiana apareció Didaché. Ya en el segundo siglo de la edad cristiana apareció la Didaché, que era un manual de instrucción principalmente para los conversos en la fe. Los cristianos pronto vieron que era necesaria una educación formal para los conversos antes del bautismo y se formaron escuelas en las iglesias, en las catedrales y en los monasterios que atendían tanto a los varones como a las mujeres. Aunque inicialmente esta educación era exclusivamente para impartir la doctrina cristiana, pronto se incorporaron también las matemáticas, la medicina, la astronomía, la gramática y otras. Llegados al período de la Reforma Protestante, tanto Lutero como Calvino insistieron en la educación escolar universal para niños y niñas e incluyeron no solamente la doctrina cristiana, sino también las llamadas artes liberales, lectura, escritura, aritmética y gramática, etc. De la misma manera, Roberto Rodríguez describe que se pretendían cambios sustanciales para una educación abierta a todos. En épocas recientes han sido muchas las publicaciones de historiadores científicos y filósofos que han desmentido las ideas de que la ciencia no progresó en la Edad Media y que tal retardo fue debido al imperio de la religión. Peter Harrison, director del Instituto de Estudios Avanzados en Humanidades de la Universidad de Queensland, Australia, afirma categóricamente: hay una versión tozudamente persistente de la historia de la ciencia, muy apreciada por más de un puñado de escritores populares, que la ciencia emergió en primer lugar con los antiguos griegos, deslizándose en un moribundo estancamiento en la Edad Media cristiana y surgiendo con fuerza en el siglo XVII con héroes de la ciencia como Galileo Galilei e Isaac Newton. En esta versión de tebeo de la historia, a menudo se atribuye el largo hiato medieval de la ciencia y la razón a la influencia de la religión. Se considera que la revolución científica del siglo XVII y la marcha triunfante de la ciencia desde entonces son una consecuencia del hecho de que la ciencia consiguió deshacerse de las garras del estamento censor y sofocante de la religión. Harrison afirma que esta imagen de opresión de la religión hacia la ciencia durante la Edad Media es equivocada y que, de hecho, los éxitos de las nuevas ciencias a partir del siglo XVII dependieron de manera vital de las consideraciones religiosas
sobre todo las condiciones generadas por la Reforma Protestante del siglo XVI. La Reforma Protestante introdujo nuevos elementos del pensamiento que dieron impulso al desarrollo de las ciencias a finales del siglo XVI y en el siglo XVII. Los formadores religiosos y científicos ayudaron a liberar la ciencia de las ataduras que la filosofía aristotélica había impuesto durante cientos de años, especialmente entre los escolásticos. Harrison y otros autores contrastantes entre las condiciones creadas originales de Adán y su progenitor estado de pecado sirvieron para motivar la búsqueda científica y proporcionar la legitimación religiosa para nuevas iniciativas científicas. Es decir, uno de los elementos que proporcionó impulso a la iniciativa científica a partir del siglo XVI y en especial en el siglo XVII fue la asimilación de que las capacidades cognitivas y sensoriales del ser humano han sido limitadas por el pecado original y que, por tanto, no somos capaces de entender la naturaleza usando exclusivamente la razón. Además, el enfoque protestante eliminó la interpretación alegórica, simbólica de las cosas, de las ideas de la Escritura, con lo cual permitió considerar como realidades tanto la escuela como la naturaleza. Aún con las limitaciones de la razón humana, se puede entender el mundo natural por medio de la observación, el estudio sistemático, la experimentación, las matemáticas, la fisiología y la química. El mundo creado en Génesis dejó de ser objeto de contemplación para ser objeto de observación. Dejó de ser temido e incomprensible para ser explorado y desentrañado. Ello fue posible gracias a una poderosa nueva alianza entre la teología y la ciencia que reemplazó la alegoría. La autoridad de la teología natural, afirma Harrison, ayudó para conseguir que la ciencia natural se convirtiera en una actividad generalizada en el mundo moderno occidental. En conclusión, la historia de la ciencia en general nos enseña que la religión, en especial el cristianismo, no fue una enemiga del desarrollo intelectual, tecnológico, industrial o científico, sino más bien lo contrario. Muchos de los grandes hallazgos ya desde la Edad Media fueron hechos por personas con convicciones cristianas que frecuentemente trabajaban para la Iglesia. Pero más importante que ello es el hecho de que a lo largo de los últimos 2000 años de progreso científico, el cristianismo proporcionó el marco intelectual conducente a la práctica y el desarrollo analítico científico. Los historiadores de la ciencia ahora ven que los factores religiosos jugaron un significativo papel en el surgimiento y el desarrollo de la ciencia en el occidente. La religión es enemiga del arte.
Un segundo argumento de los nuevos ateos es que la religión es enemiga del arte y que ejerce la censura en la música, la literatura y otras artes. El lector informado, no obstante, puede sobresaltarse con tal afirmación porque claramente indica un preocupante grado de ignorancia entre los nuevos ateos acerca de la historia del arte. No es sorprendente que Anthony de Stefano diga que esta es un área donde los ateos realmente tienen que trabajar duro para mantener su estado de ignorancia. Después de todo, ¿cómo puede alguien ignorar la influencia monumental de la fe religiosa que ha ejercido en todas las formas del arte, tanto visual como musical y literaria? ¿Cómo puede alguien decir que la religión solo ha sido dañina para el mundo cuando muchas de las mejores pinturas, esculturas, estructuras y arquitectónicas, composiciones musicales y obras maestras literarias del mundo fueron realizadas o encargadas directamente por instituciones religiosas o personas con una fuerte inspiración religiosa? La relación entre religión y arte es inobjetable. El desarrollo del arte en la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna y la edad contemporánea muestra una estrecha asociación entre la expresión religiosa y la artística. Aaron Rosin señala: cuando entras al mundo del arte, entras en el reino de la religión, te guste o no. Piensa en algunas de las obras de arte más famosas del mundo: el Partenón, Budas de Bamiyan, La Última Cena, la Mezquita Azul. Queda bien claro lo mucho que la historia de la religión ha impregnado la historia del arte. A lo largo de la historia, la religión cristiana ha sido la inspiración para escultores, pintores, músicos, arquitectos y otros artistas. Para documentarlo, uno solo tiene que visitar el Museo del Arte, una catedral o una biblioteca para descubrir las miles de obras producidas por hombres y mujeres inspirados en las enseñanzas de la Biblia. Uno de nosotros, Esperante, ha viajado extensamente por Latinoamérica, los países europeos y el cercano Oriente para darse cuenta de cómo el desarrollo histórico de las artes ha ido ligado a la expansión del cristianismo. La mayoría de las grandes obras de arte del mundo occidental, sean de la arquitectura, la pintura, la escultura o la música de los últimos 2 milenios, fueron creadas por artistas movidos e inspirados por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El arte cristiano tiene así un significativo componente sobrenatural, a diferencia del arte predecesor de los griegos y romanos, que enfatizaba la naturaleza, sobre todo humana. Durante los 3 primeros siglos, el arte cristiano tuvo poco desarrollo, muy probablemente porque
los creyentes eran perseguidos, amenazados e incluso asesinados por sus creencias. ¿Quién va a querer expresar sus emociones o creencias en forma de arte en esas condiciones? Aunque reducidos en espacio, los primeros cristianos produjeron obras de arte en lugares ocultos como las catacumbas de Roma. No mucho después de la legalización del cristianismo en Europa por Constantino el Grande en el año 1313 después de Cristo, aumentó la producción artística de manera significativa entre los cristianos, aunque mayormente estuviera limitada a las iglesias. De esa época inicial nos queda la impresionante Hagia Sofía en Constantinopla, ahora Estambul, una enorme catedral posteriormente convertida en mezquita por los musulmanes. Algunos argumentan con acierto que la iglesia cristiana frenó durante largo tiempo el conocimiento intelectual al impedir el acceso a la Biblia, la cual solo podía ser leída en monasterios por sacerdotes y monjes conocedores del latín. Como consecuencia, la Biblia casi desapareció de los servicios religiosos y estuvo fuera del alcance del pueblo. Pero esto resultó en el desarrollo de una de las expresiones artísticas más admiradas hoy día, los mosaicos y las vidrieras. Los autores hemos visitado numerosas catedrales y otros centros religiosos donde las historias y los personajes bíblicos se enseñan por medio de esas sofisticadas combinaciones de piedra o cristal de diversos colores, lo que el pueblo no podía leer en la escritura. Los artistas lo representaban en mosaicos en el suelo y en vidrieras en las ventanas. Por ejemplo, las impresionantes vidrieras de la Basílica de Notre Dame y la iglesia de Saint-Séverin en París. El gran desarrollo artístico europeo tuvo lugar con el inicio del estilo gótico en la construcción a partir del año 1144 en la Catedral de Saint-Denis al norte de París. Este estilo se extendió por casi toda Europa y dio lugar a muchas de las más grandes y elaboradas construcciones arquitectónicas del continente, admiradas hoy solo por su belleza. Ese estilo se extendió por casi toda Europa y dio lugar a muchas de las grandes y elaboradas construcciones arquitectónicas del continente, admiradas hoy no solo por su belleza, sino por el gran contenido expresivo y por la complejidad arquitectónica. El estilo gótico tuvo su origen y desarrollo en el deseo de los artistas de concienciar a las personas de lo invisible e infinito y de que lo divino se volviera inmanente. Tristemente, la mayoría de los visitantes de las catedrales e iglesias góticas no se dan cuenta de que los imponentes pilares altamente ornamentados y los elevados arcos y rayos de luz que alumbran las elaboradas vidrieras fueron diseñados para revelar
el mensaje de la gloria y la majestad infinita de Dios y la pequeñez del ser humano. Estos edificios impresionantes que ahora asombran a los visitantes no habrían sido levantados de no haber sido por arquitectos inspirados en la cosmovisión cristiana. El arte tenía un propósito espiritual y a su vez el propósito espiritual inspiró los diseños artísticos. Un segundo gran avance de las artes en el mundo occidental europeo ocurrió durante el Renacimiento, comenzando en el siglo XV, en el inicio de la Edad Moderna. Generalmente se asume que el Renacimiento fue el resultado de la difusión del humanismo en lugar de los temas religiosos del cristianismo, aunque eso es parcialmente cierto para los estadios tardíos del Renacimiento, especialmente entre artistas italianos. En las primeras décadas de esta era, las numerosas obras del arte tenían un gran énfasis bíblico en torno a la vida de Jesús y sus seguidores. Artistas de esta época son con tal énfasis cristianos como Masaccio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Tintoretto, Rembrandt y otros, quienes produjeron magníficas obras de arte cristiano. Las biografías y los estudios históricos generalmente evitan aludir a las convicciones, las motivaciones y las influencias cristianas de estos artistas, pero los expertos saben cómo la fe cristiana impregnó su vida y su obra. El cristianismo también tuvo una enorme influencia en las artes musicales. El gran desarrollo de la música coral polifónica del final de la Edad Media se debió a monjes y autores cristianos inspirados en el mensaje de la Biblia. Compositores como Josquin des Pérez, Guillaume Dufay, Giovanni Pierluigi da Palestrina y muchos otros compusieron miles de cantatas, motetes, oratorios, piezas para órgano y otros instrumentos. Desarrollaron técnicas de canto e interpretación. La asociación entre la religión cristiana y la música continuó en los periodos posteriores con importantes compositores como Johann Sebastian Bach, considerado uno de los compositores más significativos de todos los tiempos. Bach compuso 224 cantatas y motetes, 12 obras litúrgicas en latín, 6 pasiones y oratorios y decenas de otras composiciones religiosas, muchas de ellas fuentes de inspiración para futuros compositores. Muchos otros compositores inspiraron en la religión y en particular en las escrituras cristianas. Una de las razones de esta asociación de arte con la religión, en palabras de Alfonso Rincón, la siguiente: la música es un fenómeno singular,
cuya comunicación no verbal, espiritual, que trasciende el mundo de la reflexión y el intelecto. Los compositores articulan a través de sus obras su sensibilidad y su experiencia espiritual, y los oyentes, al escuchar música, pueden percibir aquella dimensión metafísica espiritual que les acerca al misterio de su propia existencia. Rincón añade que la música, desde la antigüedad y en todas las culturas, ha estado relacionada con la religión y con la experiencia religiosa, y siempre ha sido un medio de expresión del alma humana. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante para completar esta importantísima disertación en este ensayo.